de sabor. Pero en la mesa buffet vegana, la comida está un poquito como de sabría, que está leche de sal. Sí, sí. ¿Eh? Ya nos comimos un omelette. No mientas. Es como una vinera donde están especializados en lo que son diferentes tipos, diferentes variedades de vino. Y entonces por un tour que ellos te dan, te cobran $22 por persona y te tomas todos los vinos que ellos tienen ahí. Hola amigos, somos Cristi y Alex y en este video les queremos compartir lo que hicimos a bordo del Norian Escape en el tercero y cuarto día. Les mostraremos lo que nos gustó y lo que no nos gustó del desayuno. Una obra musical en el teatro, nuestra llegada a Cozumel, México, algunos consejos para viajeros y al final del video, lo más importante, nuestra opinión más sincera sobre este barco. Suscríbete ahora para más consejos de viaje. Pedimos algo para el desayuno, 2 juguitos de naranja, unos revoltillos, unos bacon, unas tostaditas. Esto es como melón. Esto es un omelette que trae tortilla, ají, queso y cebolla. Mi esposa pidió lo mismo. Vamos a ver lo que sigue. Pedí una frutilla. Pedí una fruta. Eso es un panqueque. Aquí yo me pedí unos huevitos hervidos. Esto es parecido al... Creo que ese es melón de Castilla. Melón de Castilla. Una rebanada de tostada. Mi esposa pidió melón, un dulcecito y piña. Ya nos comimos un omelette. ¿Eh? Ya nos comimos un omelette. No mientas. Este es el segundo. Segunda vuelta. La segunda vuelta. Y el mío también. Bueno, Pero, yo estoy comiendo el dulce y traje la Pero dulce también. vamos a empezar a darle un poquito más suave porque hay mucho ya. Hay mucho ya. No me lo pido. Pedimos el ceviche ese, pero no nos gustó mucho. Tenía pedacitos de pulpo, camarón, pitipoa, pero no me gustó. No está bien ácido.
Much better. Saludos, ¿cómo están? Cuarto día del crucero, nos levantamos, estamos dando una excursión, una pequeña excursión por el barco. Hoy es día de un tour, vamos a ir a Cozumel. Entonces vamos a subir un momentico arriba para que vean desde arriba. Ahí nos acostamos tardísimo. Nos acostamos como a las 3:30 de la mañana. Porque estuvimos disfrutando del barco, estuvimos en el teatro. ¿Cómo la pasaste en el teatro? Yo no entendí mucho la obra, porque el mío está una obra musical preciosa, después yo les voy a enseñar, pero la pasamos muy bien. Déjenme mostrarle aquí. Tenemos aquí al Celebrity. Y ahí está la ciudad de Cozumel. Es una isla, pero mira, yo no me había fijado, tiene hasta pistas de aterrizaje, ¿eh? Pero yo no me había fijado en la locación que habíamos. No, yo no había visto la pista. Tiene una pista de aterrizaje y todo. Entonces ahora vamos a tomar un pequeño desayuno. Debo comentarle que el tema del peso, que después se lo voy a decir al final del canal. ¿Qué puedo decir? Después nosotros vamos a estar montándonos una vez al mes en una naviera. Lo vamos a hacer para ustedes y para nosotros también, porque nosotros, la razón de este canal son ustedes, pero además a nosotros nos encanta viajar en crucero. Entonces vamos a estar navegando en... ¿Cuál es la que habíamos dicho que íbamos a ir? Posiblemente sea en Carnival. En Carnival. Entonces, después... Que no tenemos experiencia con ellos. Nunca hemos viajado con ellos. Hay que montarse en todo para conocer y para poder después decirle a ustedes las experiencias y si es bueno el servicio, si están buenas las... Por el momento les voy a comentar que he aumentado unas cuantas libras. Aquí lo único que de este crucero no está malo, está bastante bueno y te voy a decir que las actividades están bien preparadas, están buenas. Pero como es el entretenimiento, Sí. pero la comida, más o menos, en el dining room, que es el de que uno va a la cena, el restaurante está mejor de sabor, pero en la mesa buffet, la comida está un poquito como desabría, que está le echando sal. Sí. No tiene un buen sabor, como por ejemplo el Espíritu de Rey, en la rueda, también la comparación es bastante... Sí, para llegar a ese punto, pero y bueno. que también en el crucero que nos montamos, fue en el icono, en el icon. Entonces, Y también estuvimos en Marín, estuvimos
Symphony, en aquel momento era el más grande. La comida no me ha gustado. La comida no nos gustó mucho. Hay un lugarcito ahí que es en el sexto piso, ¿no? Sexto, séptimo, no me gustado. ¿Cuál es? En el séptimo. En el séptimo piso, que también está incluido, que es lo otro único que está incluido, por lo menos que hemos visto nosotros y yo he revisado. Es el lugarcito que pueden comer a la hora que quieran, que ya se lo habíamos comentado. Ese es el lugar que se puede. La comida no ha estado tan Algo buena. como americana, pero que son hamburguesas, los sándwiches, hay que pedir un sándwich que está bueno, las alitas de pollo con salsa barbecue y los dulcecitos ahí tampoco A ver. más, pero no es variado. La comida comparada con la rueda. Pero por ejemplo, si vas a comer no vas a pasar hambre. No, es bastante cosa. No vas a pasar hambre, si no nos hubieran aumentado peso. Pero sí que la comida no tiene el sabor que nosotros esperábamos. Sí, esa es la Ya, otra. ese es lo que podemos El decir. servicio es excelente también, el servicio, todas las personas aquí tienen tremendo trato, los animadores, wow, hay buenos animadores en todos los lugares, igual que los shows de las personas, los grupos que cantan. Hay un grupo, no sé si son filipinos, que los muchachos Ah, sí. que cantan en inglés, súper lindo, la muchacha, una afroamericana que canta canciones en inglés, tiene tremenda voz también, y todo, y el show que vimos ayer, de primer nivel, súper, los muchachos todos cantaban ahí hasta tenores, tremendas voces. Aparte era un show de música e interacción con el público. Hasta cerveza dieron, porque el show era como si fuera en una barra. Free, cerveza free. Sí, como si fuera una barra. Nosotros no pagamos, como nosotros no tomamos mucho, no pagamos el paquete de bebida, porque creo que si te vas a tomar una o dos bebidas en el día, no vale la pena sacar el paquete de bebida. Entonces por eso fue que no lo sacamos. En el restaurante había una promoción, ya lo dijimos cuando fuimos al restaurante, que era de los vinos. Entonces la copa de vino salía como en $14 cada una. Entonces el muchacho nos recomendó, mira, compren la botella que salía en 34. Y entonces dijimos, pero nosotros no tomamos tanto. Y dije, no, la pueden dejar aquí. Y entonces te dan un sticker y Cada vez que vas a comer al restaurante te dan dejan. el vino tuyo hasta que sacarlo. Entonces valía la pena. Llevar para ni la piscina, ni para otros restaurantes de especialidades, ni nada. Nosotros no hemos ido a los restaurantes de especialidades, pero se ven, hemos hecho videos muy lindos. Hay unos japoneses lindísimos con vista al mar, diferentes. Hay uno también, un bar muy lindo que es como el americano ese que fuimos, Que está a la derecha. que tiene Sí, vista al sí, mar muy también, bien. muy lindo también. También. Tiene cervezas. Ahí solamente está muy agradable el lugar y además de eso es para tomar cerveza. Sí, Y abre después de la 1 de la tarde. De las dos. De las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde. Igual que Mojito Bar, que está en el piso 8, creo que es. Mojito Bar en el piso 8 es. Es en el mismo piso donde están las shopping y eso. Los Chopi están en el piso, me parece que en el 7. 7 o 8. Ahí 7 o hay un lugar que se llama, un bar que se llama Mojito Bar, que de verdad los mojitos es muy lindo también. De todas maneras no se van a perder aquí en este barco. No se van a perder porque están, cada vez que suben y bajan a los elevadores, cuando Está la pizarra. caminas a cualquiera de los dos costados y vas a ver dos pizarras en donde está toda la información en tu idioma. Buscas la bandera, buscas español España, por ejemplo, ya y te sale en entonces te sale en español. Y ahí te sale la ubicación en donde tú estás y hasta donde tienes que ir. Eso me encantó del crucero Sí, porque te sale el mapa. de esa manera no te vas a perder. Además que el crucero no es tan grande. Es decir, que puedes moverte. Esta diferencia de este crucero es que, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados en la Royal, que tenía un Central Park. Esto no tiene un Central Park, lo que tiene es un casino inmenso, grandísimo, y además de eso el tiene piso 8, ¿no? en el piso 8. Y además de eso, las tiendas, que tienen muchísimas tiendas en donde te muestran perfumes, joyería, cartera. Bueno, también van a ver Cosas videos. de souvenirs de representando al barco y esas cosas. Y también te venden bebidas, lo que no se pueden consumir en el Sí, parque. hay una licorería ahí mismo dentro y otra licorería en otro lado, creo. Hay un lugar también que no hemos ido tampoco, que se hace la reserva, que es para testear vino y esas cosas. Ah, sí, vale $22 por Hacen persona. los diarios a un horario, no sé los horarios tampoco, pero es en el piso, no sé si es en ese mismo piso. No recuerdo O los un pisos. poquito, o el 8, o es el 7, o es el 6. El 7, 6 y 8 está en esos tres pisos.
Es como una vinera donde están especializados en lo que son diferentes tipos, diferentes variedades de vino. Y entonces por un tour que ellos te dan, te cobran $22 por persona y te tomas todos los vinos que ellos tienen ahí. Tienen testeas de todos los vinos. Entonces vas tomando, vas probando todos los vinos y el que te Ellos te gusta. explican también y todo eso. Y puedes comprar, creo, también. Eso nosotros lo hemos hecho en México. Por supuesto nos sale más económico. En México nos salió como en Sí, la fue. $5, ¿no? Sí, México es diferente. Nos costó como $5 Aquí todos más caros. y nos tomamos, pero para que vean, mira, los tragos están más o menos como en Miami. Aquí Más o menos un poquito más caro. un mojito, $15, 14, $15. Salen como, por ejemplo, cuando vas a un restaurante en Miami, te sale el bartender que te atiende en el restaurante, te sale más o menos lo mismo, alrededor de 14, $15. Es decir, que está, y aquí está libre de impuestos. Esa es la diferencia entre, está libre de impuestos, como les habíamos comentado, cuando estaba navegando. Y entonces, bueno, te ahorras unos centavos de esa manera. Después, de todas maneras, al final del video le vamos a decir cuánto llegué a pesar yo. Y además de eso también le... Yo me voy a decir, yo me he dado 2 libras. Yo que estoy No, pasadita, 2 libras. yo más de 2 libras, Pero Pero de todas maneras, yo me he cuidado más que, aunque él hay veces quiere ir por la noche, y yo no, y al final vamos a ese lugar que es el que es todo incluido también. Y bueno, ahí siempre comemos. ¿sabes algo? Tú sabes que no hemos dicho de qué manera nosotros podemos hacer los viajes estos una vez al mes, porque nosotros no somos millonarios. Y entonces, ¿quién nos patrocina a nosotros? Bueno, a nosotros nos patrocina nosotros mismos. Yo tengo una compañía de limpieza de piscina, pueden buscarlo, lo voy a dejar en los comentarios, lo voy a dar escrito, se llama Ten Alex Pool, Ten de 10 Alex Pool, y radicamos en Miami, Florida, y hacemos limpieza y servicio, mantenimiento, todo lo que tiene que ver con piscina. Me pueden llamar, me pueden escribir el número de teléfono de la compañía, que es el 305-726-5111. Ese es el número de la compañía. Y también esta promoción nos la estamos dando nosotros mismos, para los que tengan piscinas. Nosotros mismos nos patrocinamos. Para los que tengan piscinas en Miami y quieran Todo el que área de Miami, Monte. nosotros hacemos el servicio. Port Bay. Y mi esposa, aquellas personas que viven en Florida, en Miami, que tengan personas mayores en su casa y necesiten un seguro o cambiarse de clínica, bueno, pueden ver a mi esposa, que es especialista en ese tema. Entonces, si Sí, quieren- yo hago marketing al Centro Médico de Excelencia, se llama Centro Médico. Nada, si hay alguna persona que está a punto de cumplir los 65 años, principalmente el área de oro. Pues nosotros vivimos en Monte y yo ahora estoy trabajando más en esa área solamente. Es bastante grande, el norte es grande y está bien poblada allá. Y entonces trabajo, ahí hay 2 centros de médicos en el área de Cron y la 9 y Cron y la 4, los 2 centros médicos, y en la 11 está todo lo que es referido, los especialistas de nosotros, es decir, cardiología, podiatra, todo. Así que cualquier persona a ese mismo número me puede llamar si tienen algún abuelito o la mamá que quiere cambiar de centro. El centro de nosotros tiene todos los servicios que necesita un paciente. Y trabajamos con todos los seguros de Medicare. Entonces, ¿qué tal si vamos a desayunar? Ya vamos a desayunar. Pues Vamos a- el número de nosotros. El número es 305-726-5111. Tanto para los 2 servicios nos pueden contactar por ese número. Así que vamos a desayunar y después les vamos a enseñar. Nosotros no vamos a tomar tour en México. No sabemos todavía, vamos a ver, pero lo más probable es que. Lo más probable es que demos una vuelta por el área. No, porque ya hace poco, es que mismo, bueno, El año pasado, pero estuvimos en el ICON y fuimos a Cozumel. Cozumel es chiquito y nos dieron un tour bien grande. Estuvimos con un chofer que nos llevó por todo, hasta playas y todo. estuvimos como en 3 playas. Sí. Es una isla pequeña, es decir, fueron del mismo litoral, fueron playas que fuimos visitando. Y fuimos también a ver las ruinas también. Ah, sí, verdad que sí. Y también fuimos a un lugar, nos enseñaron cómo se preparan eso también lo hay aquí, cómo se prepara el agave para hacer Ahí fuimos, le fuimos a la joyería también. Y No fue. cuando fuimos
fuimos a Cancún. Y lo del, en donde estaban los cenotes, No, eso fue en Cancún. fue en Cancún también. Sí, Sí, los cenotes y una joyería preciosa, que mi esposa se compró un anillo lindísimo, se lo, Muy lindo. se lo compró ella. Bueno, Eh, pero eso fue un hotel que fuimos, no fue por el... no fue por el crucero, no, eso fue que fuimos con nuestras hijas y entonces nos dimos Fue el un Día de viajecito. las Madres el año pasado. Y entonces nos dimos una vueltecita por ahí. Muy lindo Cancún también. Entonces, pues nada, bendiciones y seguimos contándoles ¿Cuál es el sitio? sobre el Norwegian Skate. Me dice si voy mejorando con el inglés, porque en el teatro estaba perdido. No entendí nada de la obra, pero bueno, se veía bien, todo el mundo se ría, yo me reía. Decían una frase final, la decía yo también. Hay que mejorar un poco el inglés. Bueno, bendiciones.